Señoras y señores, aquí comienza Minuto 1 en la pantalla de C5N, la realidad. Lo que otros a diario te ocultan, lo que otros a diario no te cuentan, aquí te lo contamos. Enseguidita vamos a estar conversando con Ale Berco sobre este bono a 100 años que el gobierno ha lanzado. Y obviamente vamos a tener también la opinión caracterizada del Vasco de Mendiguren, que ya está en nuestros estudios, y también del ex viceministro de Economía, Emanuel Álvarez Agis. También está Miriam Bregman, que desde el tono político va a dar su parecer sobre lo que significa esto, y también Agustín Rossi, que está llegando a nuestros estudios. Este festival de endeudamiento después de haber logrado justamente en los últimos años en la Argentina un marcado desendeudamiento, que todos lo reconocen, los que están a favor o en contra del ex gobierno lo reconocen. El gobierno de Macri procede ahora a un endeudamiento feroz nuevamente de la República Argentina. Vamos a estar analizando ese tema, vamos a estar hablando también de la decisión del Papa Francisco de no venir a la Argentina el año próximo. Viaja a Perú y a Chile, pero deja a la Argentina otra vez de lado. ¿Por qué? Se lo voy a estar contando, ¿no? Y también de los lanzamientos políticos que hubo hoy y que va a haber mañana, martes, ya de cara a las elecciones de octubre. Pero vamos ya con el primer tema, algo que nos debería preocupar a todos los argentinos institucionalmente: el grado de desfachatez y de descaro con el que el gobierno presiona diariamente a toda la justicia. A la justicia federal, la semana pasada el presidente hablando en contra de la justicia laboral, porque están buscando la forma de disciplinar jueces para llevar adelante una flexibilización laboral que de hecho ya está instalada en la República Argentina. Como si todo fuera poco, mañana el gobierno, a través de sus aliados de Cambiemos, como Elisa Carrió, los partidos Patricia Bullrich y los trolls oficiales, organizan a través de las redes sociales, pero propiciado por el gobierno, una marcha a los tribunales de Comodoro Pi para meter más presión a los jueces y a los fiscales. Porque el gobierno entiende únicamente la justicia disciplinada a lo que ellos quieren, a lo que diariamente dicta la agenda mediática o judicial. Y tenemos caso, ¿no? Lo hemos venido hablando a lo largo de este año, de la manera en que el gobierno va anunciando jueces que no les gusta por los medios amigos, jueces que denuncian en el poder de la magistratura, jueces que se animan a voltear los tarifazos de la luz, el gobierno los denuncia en el Consejo de la Magistratura y les mete presión y los tiene con esa amenaza, con causas abiertas, sin ningún motivo. La semana pasada, sin ir más lejos, lo veíamos el viernes acá, el propio presidente, cuando supuestamente hablaba con una persona que le había enviado una carta, decía: y sí, viejo, yo también estoy cansado de estos tipos, refiriéndose a jueces federales. El presidente diciendo: estoy cansado de estos tipos que no hacen nada, que no mandan preso a nadie. El presidente de la República pidiendo, no les importa que haya pruebas o no, pasan por arriba la justicia, pero que metan preso a alguien. Es el propio presidente de la República. Bueno, la semana pasada, en este programa, y todo lo que viene aconteciendo le dio la razón, Darío Villarruel presentó el cronograma de la agenda mediática judicial para de aquí a octubre, todo el fixture judicial que le tienen preparado a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que va a terminar días antes de las elecciones de octubre, diciendo lo que ya dijo esta supuesta comisión de peritos de Gendarmería, que a Nisman lo mataron. Entonces van a quedar las sospechas, bueno, van a decir que la asesina fue la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En eso, fíjense, el propio presidente está marcando esto, marchas de mañana, y el propio camarista Eduardo Freyler, que denunció esto el fin de semana. Escuche.
Si a vos crees que hoy por hoy el gobierno presiona para que candidatos políticos como Cristina Kirchner vayan presos. Lo dijo ayer, o sea, lo decía ahí hablándole a la nada o a todos, decía eso, o sea, quejándose de los jueces que no hacen lo que él quiere, que era meter preso a la gente. ¿Imaginás que puede llegar a ceder la justicia ante las presiones del gobierno? Yo creo que en muchos casos sí, ya lo ha hecho. Un presidente que se arroga la capacidad de decir quiénes son los que han cometido delito y quiénes no. Esto es una directa intromisión en el Poder Judicial. Lo que más me preocupa es que esto se torne natural y que lo veamos como normal. Claro. Esto en una democracia es una cosa inconcebible. Bueno, así lo decía el doctor Eduardo Freyler. El presidente presiona a la justicia para meter presa a Cristina, a la expresidenta Cristina Kirchner. Y lo dice bien Eduardo Freyler. Se naturaliza. La dirigencia política de la Argentina, que tanto se rasgaba las vestiduras en tiempos anteriores, nada dice hoy, cotidianamente, sobre cómo se violenta la independencia de la justicia. Nadie se rasga las vestiduras. La semana pasada, en Soledad, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal emitió un durísimo comunicado. Por supuesto, no lo viste en ningún diario, no lo viste, lo comentamos aquí con el doctor Jorge Rizzo. Durísimo comunicado por los dichos del presidente en contra de la justicia laboral. Nadie se pone colorado. Se naturaliza y en esta naturalización el gobierno avanza. Fíjate el viernes también cuando veíamos estas declaraciones del presidente hablándole supuestamente a una persona que no tenía trabajo. Y el presidente le decía, bueno viejo, ya vas a conseguir trabajo. Así se naturaliza. Te quedás sin laburo, ya vas a conseguir. Total, te sacan la pensión por invalidez y bueno, te sacaron la pensión por invalidez y bueno, en algún momento te la haremos. Así se naturaliza y así hay una dirigencia política que supuestamente es opositora, que acompaña esta naturalización. Por eso habrá que estar atento cómo se vota este año y cómo la ciudadanía responde frente a esta naturalidad con la que se toma. Hoy también hablábamos sobre este tema de las presiones cotidianas que el gobierno le mete a la justicia, ya de una forma desfachatada, con uno de los magistrados que han conformado esta asociación de jueces federales, presuntamente para defenderse de los ataques del poder político. El doctor Lealdo Ibarra, que es presidente de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, y esto decía. Esto es absolutamente lamentable, Gustavo, le confieso, y están los mecanismos que debemos aceitarlos cada vez más, previstos por la legislación, para que estos jueces, si aceptan estas presiones y si fallan de acuerdo a estas presiones, dejen de ser jueces. Lo escuchamos al presidente. No compartimos, por supuesto no compartimos esta presión, si así lo fuera, y cuál es nuestra respuesta. No es ni siquiera una respuesta, es decir, ¿qué es lo que nosotros pensamos? Nosotros no respondemos, nosotros lo que hacemos es poner en blanco sobre negro distintas medidas que nosotros creemos necesarias para que nuestra función sea cada vez mejor. Bueno, así respondían hoy también desde esta flamante Asociación de Jueces Federales a los dichos del poder político del presidente y también de esta marcha que el gobierno organiza mañana contra jueces y fiscales para meterles más presión. Bien, ayer se entregaron los Martín Fierro. No vamos a estar hablando del mundo del espectáculo, pero sí, en este programa lo comentamos en algún momento, la ficción diaria que en algún momento con muchos problemas, porque después recibió muchas presiones, casi la sacan del aire. Pero, ¿se acuerdan? La Leona. La Leona fue una ficción diaria que anticipó desde la ficción lo que ocurre hoy en la Argentina. El problema de las fábricas, de empresarios que cerraban fábricas, de gente que se quedaba sin trabajo, de la lucha obrera por mantener los puestos de trabajo, como ocurre hoy en muchas localidades de la Argentina, que de un día para el otro se cierran fábricas y los laburantes hacen el esfuerzo por mantener. Eso significó la Leona. La Leona se anticipó a lo que está haciendo hoy el gobierno de Cambiemos. La ficción
Cuando muchas veces decimos que la ficción supera la realidad, bueno, esa ficción se convirtió en realidad. Nancy Duplá fue una de las actrices que ayer fue galardonada y fue una de las pocas voces discordantes en una noche muy light, y dijo lo siguiente, Nancy Duplá. Bueno, yo creo que si hay corazón cambia el sistema, y un poco lo que instalaron tanto Pablo y Martín como Gustavo Marra fue un sistema distinto de trabajo. Así que estoy totalmente agradecida porque inclusive se dio mágicamente que tanto Pablo como Gustavo piensen al unísono que yo tenía que representar a ese pedazo de mujer obrera, mujer común, que ante una circunstancia determinada y fuerte de su vida cambia el rumbo de su vida y se pone al frente de sus compañeros. Es hermoso, me remite a mis abuelos inmigrantes, a mis bisabuelos, etcétera, como a los de muchos de acá. Bueno, y en especial y por último, a todas esas leonas que salen a parar la olla todas las mañanas y que son las primeras víctimas de este año y medio de una nueva Argentina. Una Argentina que cierra fábricas, que golpea a los empleados, a los obreros y los deja sin su fuente de trabajo. A todos ellos, mi cariño, mi respeto y, bueno, mi emoción. Muchas gracias. Bueno, allí estaba Nancy Duplá, realmente un contenido social muy fuerte el que marcaba, que eso fue lo que representó La Leona. Reitero, una ficción que anticipó la realidad que hoy se vive en muchos hogares de Argentina, ¿no? Muchos hogares argentinos, donde hoy muchas mujeres otra vez tienen, en circunstancias muy adversas, que salir a parar la olla todos los días, y una olla que lamentablemente en muchos hogares argentinos hoy está vacía, muy vacía, o con poco elemento nutritivo, como se viene marcando en todo, ¿no? Así que la saludamos, le mandamos un beso enorme a Nancy, a Pablo Echarri, por el impulso contra viento y marea, contra muchos que se le opusieron para que esa ficción estuviera al aire. Tuvieron muchos inconvenientes, pero bueno, el abrazo también para ellos y las felicitaciones, porque son dos excelentes actores que mantienen las convicciones y que no se dejan tambalear por los vientos cambiantes de esta Argentina. Bien, hoy se conoció que el Papa Francisco en el año 2018 va a visitar Chile y Perú. Por el momento no viene a la Argentina. Y esto está ligado a algo que yo vengo comentando, ¿no? Desde hace mucho tiempo, que el Papa está molesto con la tibieza del episcopado argentino frente a la actual situación, y también por, obviamente, el Papa no compartir los lineamientos de la política neoliberal del actual gobierno. También el Papa está molesto con algunos hombres cercanos al presidente, a los que el Papa los acusa de montar permanentes operaciones en su contra. Vemos como el Papa llamativamente en algunos medios y cada tanto y periódicamente a través de los trolls oficiales es objeto de distintas campañas en su contra. Pero no está dicha la última palabra, quiero decirle. No está dicha la última palabra. Puede haber por ahí alguna sorpresa. Por ahí hasta ahora es un no, pero le quiero decir algo que no se sabe. Previo al 25 de mayo, el Papa habló telefónicamente con el cardenal primado de la Argentina, Monseñor Poli. Fue antes de esa homilía dura que Poli hizo frente al presidente Macri. Y en ese diálogo telefónico, el Papa le expresó su sorpresa por la tibieza que el episcopado argentino tenía frente a la situación social y económica que atraviesa la Argentina de hoy. El Papa le expresó su sorpresa por esa tibieza de muchos obispos frente a situaciones adversas que se viven en la etapa social de la Argentina de hoy. Eso fue antes del 25 de mayo. Después fue la homilía mucho más dura que años anteriores del cardenal Poli. Por eso digo
no está dicha la última palabra. El Papa se va a tomar unos meses y también va a esperar que pasen las elecciones de este año para tomar y definir la última palabra sobre cuándo puede venir a la Argentina. Por ahora es un no, y ese no está contenido por las causas que le he comentado de fuentes muy cercanas al Papa, que venimos comentándolo desde hace tiempo. Yo hace tiempo le había dicho esto, que el Papa no contemplaba venir a la Argentina en el 2018, y hoy se cumple con este anuncio de que va a Chile y a Perú. Y por el momento no a Argentina, pero le digo, así como le dije que no iba a venir y hoy se confirma, le digo, ojo, todavía puede haber alguna sorpresa. Muy bien, hoy nos enteramos de un nuevo bono que lanza el gobierno, a 100 años, por eso nos puede acompañar con este hashtag, 100 años no es nada para el gobierno de Mauricio Macri. Hubo hoy inmediata repercusión, el ex ministro de Economía Axel Kicillof, que estuvo muy duro en las expresiones contra esto, dijo, así no se puede seguir. El gobierno de Macri se dispone a colocar deuda por un siglo, sí, 100 años, deuda que se va a pagar por 10 generaciones. Macri piensa emitir una tasa que nos va a hacer pagar hasta 8 veces el capital que nos prestan, según las agencias de noticias. Dicen que no hay mal que dure 100 años, la pesada herencia del macrismo parece que sí. Berco, ¿de qué estamos hablando con esto? Estamos hablando de una emisión realmente novedosa para la Argentina. Gato, buenas noches. La colocación de un bono a 100 años o a 50 años, o incluso hay bonos perpetuos sin vencimiento, es una práctica que siguen algunos países que pagan tasas muy bajas. Y de hecho es una forma que utilizan para aprovechar circunstancias especialmente beneficiosas del mercado financiero mundial para pagar tasas bajas y financiarse a muy largo plazo. Lo raro es que Argentina, con esta emisión, pagó una tasa muy alta. No pagó una tasa baja. No es que el beneficio fue pagar una tasa baja y consolidar esa colocación a 100 años. Lo que pagó es una tasa muy parecida a la que paga a 10 años, que es todavía una de las tasas más altas del mundo. Fíjate las características de esta emisión que preparamos en una pequeña plaquita. Es un bono colocado por dos entidades financieras, por el Citigroup y HSBC Holdings. Ahí ya tienen una de las quizás motivaciones que tuvo el gobierno. El HSBC, un banco muy amigo del gobierno, su jefe local, Gabriel Martino, hombre que se maneja casi como un ministro sin cartera en el Gabinete Nacional. El monto fue 2.750 millones de dólares. El plazo es lo que toda la gente estuvo comentando durante el día, 100 años. Y el rendimiento, porque ahí hay que distinguir, hay una tasa de interés que está en el bono a nivel nominal y el rendimiento. ¿Por qué lo importante es el rendimiento? Porque es en definitiva lo que va a cobrar en función del capital que puso el que presta. El bono se coloca a una tasa del 7,125 nominal, pero como se coloca por debajo de su precio de mercado, esto se llama bajo la par, termina siendo el interés algo más alto. El rendimiento es ese, casi 8%. Y volvé a la placa, porque ahí lo que tenés es plazo, monto, el precio y la amortización. El bono se paga todo al final, no es que se va devolviendo cada año. Lo que hace el gobierno es cada año pagar el equivalente al 8% del capital inicial. Por eso es que Kicillof dijo se va a devolver como 8 veces, como cuando uno hace una hipoteca, digamos. Lo que pasa es que en este caso es un interés muy alto para un país y el plazo es muy extendido en el tiempo. Seguí adelante porque hubo argumentos por parte del gobierno. Primero los antecedentes. Hay países que, como te decía, lo han hecho. Fíjate, México e Irlanda colocaron bonos, pero mira lo que pagaron. México 5,25 y Irlanda 2,35 anual. También a tasas bajísimas colocaron Bélgica, España, Suecia, Dinamarca. ¿Qué dijo el gobierno? Y ahora vamos a la siguiente. ¿Qué dijo el gobierno? Dijo, primero, que estamos aprovechando un momento mundial de bajas tasas. Raro esto, porque es cierto que hay bajas tasas a nivel internacional, pero no para la Argentina. No para la Argentina. Y además, Argentina está a punto de ser denominado mercado emergente, salir de mercado de frontera y pasar a ser mercado emergente. Entonces, ¿por qué el apuro de hacerlo ahora? Si quizás como mercado emergente iba a pagar menos de acá a 15 días. Las comisiones tal vez, ¿no?
Por eso te decía que una pista está... Alguien se llevará comisiones importantes en esto para endeudar a 100 años a la Argentina. Esto lo debería investigar la justicia ya. Bueno, espero que mañana alguien presente alguna denuncia ante la justicia. Hay ¿no? una ventaja, que es que los delitos relacionados a la colocación de deudas públicas son imprescriptibles. Así que hay una ventaja si hay algún juez ahora o en el futuro. O 100 años que viene, para los próximos 100 años. ¿No? Ahora o en el próximo siglo. Algún juez Sí. que todavía no nació, quizás, Claro. que tenga ganas de investigarlo, Algún lo puede juez hacer. que se anime. Bueno, lo concreto es que la tasa es alta. ¿Qué dijo el ministro de Finanzas, Luis Caputo, cuando le preguntaron? Caputo, dicho sea de paso, mira C5N, me lo dijo la última vez que charlé con él. El kirchnerismo llegó a pagar 15% anual a Venezuela a 5 años. Quizás ahí haya un misil para quien firmó ese financiamiento, que es un rival de el PRO en la interna porteña, o más bien ahora ya no en la interna, sino en la elección. Martín Lustó, el hombre que firmó ese financiamiento con Venezuela, luego designado embajador por el macrismo. No pareciera que lo censuren demasiado en esa acción, pero la verdad, a 10 años de ese episodio, cuesta entender por qué la comparación se hace, ¿no? Hoy es otro mundo, hoy le pagamos a los fondos buitre, hicimos un montón de sacrificios para financiarnos más barato y nos estamos financiando caro y a 100 años. Emanuel. Mira, vos te imaginás si hoy estuviéramos discutiendo que vamos a pagar 2.750 millones de dólares que emitió Irigoyen, digamos, estaríamos en un país de locos. Bueno, Nielsen dijo que es un delirio importante. Bueno, en 2117 vamos a estar discutiendo la deuda que emitió Macri hoy. Y además, como decía Alejandro, para mí la señal del gobierno es clara. El gobierno está esperando que la situación económica de Argentina empeore. ¿Por qué estoy diciendo esto? Digamos, el manual más básico de finanzas te dice, cuando vos tenés una tasa alta, emití deuda a corto plazo, porque si esperás que la tasa baje, después la refinanciación es decir, que el propio gobierno no tiene futuro. La verdad que lo único que a mí... No tiene expectativas positivas sobre su futuro. Te digo algo, Gustavo, yo lo dije a la mañana en una radio que todavía no se conocía el detalle del cupón. Yo dije, si Caputo emite deuda a 100 años al 4%, hay que hacerle un monumento. Si la emite al 7, hay que meterlo preso. Bueno, la emitió al 7,125. La verdad que es una locura. Es una locura. Esto es una locura desde el punto de vista financiero y no lo digo yo que fui viceministro del gobierno anterior. Lo dicen los expertos de finanzas de todo el país que dicen esta es una mala señal y no entendemos por qué el apuro, porque Argentina mañana se va a saber si es mercado emergente. Emanuel, cuando decís preso, ¿te referís a una responsabilidad de qué tipo? Una responsabilidad de cumplimiento de los deberes de funcionario público. Si vos estás viendo que a 10 años te financiás al 7 y viene alguien y te dice te financio a 100 años al 7,125, es claramente una operación ruinosa para el país. Pero además, si el propio gobierno dice estamos ajustando el déficit fiscal, vamos a bajar la inflación y la Argentina va a volver a crecer, eso lo que tiene que hacer es bajarte tu costo de financiamiento, no aumentártelo. Entonces lo que vos estás haciendo es clavar para los próximos 100 años la tasa de interés, una de las tasas de interés más altas del mundo. Es desde todo punto de vista una locura. Me extraña el Caputo, al cual yo respeto desde el punto de vista técnico, pero esta operación realmente es un hombre con experiencia, además, que ha trajinado a la City 30 años. Bueno, pero vos le decías, el problema es que esta deuda le conviene a los bancos, no necesariamente le conviene a Argentina. Entonces, un ministro de Finanzas tiene que arbitrar esos intereses. Ojo, entonces le conviene a los bancos, pero no. Y a ver, Vasco, al aparato productivo de la Argentina, ¿esto cómo le va a rendir? Lo primero que veo, lamentablemente, que el único plan económico del gobierno es la deuda. Sí. Es decir, las únicas medidas que podemos anunciar es si a 100 años, 20 años, si un revólver, si el 7%, y a tasas que doblan la boliviana. Entonces yo lo que pregunto, por un tema, ¿cómo se paga esto? Porque por un lado estoy contrayendo esta deuda, que me suena más, viste, un megacanje, eso que tiro para adelante lo que hoy no puedo pagar. Pero por otro lado, la economía, que es aquella que tendría que juntar los dólares para pagarla, cada vez está peor. Hoy fíjate que la deuda, en términos de exportaciones, tenemos el índice más caro de los últimos 10 años. Si ¿cómo vos pagás una deuda? Genuinamente, con el saldo favorable de la balanza comercial. Ahora vos, año a año, mes a mes, tu deuda medida sobre exportaciones es mayor. Claro. Entonces, ¿qué es lo que vos estás diciendo? Cada vez yo no soy economista, soy industrial. Bueno, pero a nivel industrial, en base a lo que decía Manuel, ¿cómo le repercute? El sentido común, pues yo no te digo, desde economía, te lo digo desde el día a día, digo, ¿cómo yo pago esto? Vos fíjate, seguimos cayendo a nivel de actividad industrial,
crece la desocupación. Ya estamos trayendo espárragos, ahora ya te traje una caja, Sí. espárragos de Bélgica. Es decir, la economía real de la Argentina... Leche vamos a importar. Cada vez Leche puede, vamos a importar. Es una cada vez puede vergüenza. generar menos. Ahora, Vasco, la dólares. semana pasada la UIA tuvo la ocasión de decirle todo esto al presidente en la Casa Rosada, con el nuevo titular ahí, y francamente, mira, el caso que más me llamó la atención, estaba el presidente de la Cámara del Calzado, Sí, y llevó no un le par- mencionó Le llevó que un par de zapatos, regalo. en vez de mencionarle que aumentó 32% la importación de zapatos, le llevó un par de zapatos de regalo. Exacto, bueno. por eso yo digo cada una dirigencia. Yo lo que noto son los temas muy concretos. Entonces, si hoy en la Argentina de lo único que hablamos es de la capacidad y cómo nos endeudamos, además todos sabemos, yo no entiendo, pues dijiste que también lo respetamos a Caputo, que es un gran técnico, pero ¿de dónde viene? Que es el mundo financiero, han creado un instrumento de un excelente negocio. ¿Por qué? Cuando la tasa en el mundo es muy baja, vos enganchás un bono de estos que no querés cobrarlo para que te levante el rendimiento promedio de lo que un fondo de inversión tiene. Es decir, es como un negocio para yo digo, si tengo la mayoría de los bonos al 3, me meto un poco en la cartera de este al 9, levanto, pero nunca piensan cobrarlo. Claro. Lo único que piensan es, mientras tanto, mejoro promedio. Ahora nosotros un día tenemos que pagarlo. Y lo que más me asusta, sinceramente, lo dije el otro día, esa deuda del EVAC sobre la base monetaria, Sí, que a mí ya me mareó. el Mi festival. temor es que un día cuando no podés pagar, ahora el megacanje. Claro. Y el megacanje, Tusenegger era uno de los que lo pudo Sí, idear y lo que lo financió. Entonces veo deuda a 100 años. Unos que dicen, che, ¿se podrán pagar en forma genuina el vencimiento de todo esto que tiene una base monetaria enorme? No, a lo mejor están pensando otra vez otro megacanje de bonos a largo plazo. Y mientras tanto, ¿dónde crecemos? A mí, ¿sabes Totalmente. qué me dijeron, Vasco? Sí. Gato, un amigo que trabaja en colocación de bonos, o sea, es como un sherpa de Sí. estos gobiernos que se endeudan, me dijo, esto no fue una idea de finanzas, fue una idea que alguien le trajo y le dijo, tengo el tipo que te presta esta guita a este plazo y a esta, y ellos compraron. Fue así. Se llama un ancla, cuando en la Bueno. City dicen así la jerga. Lo mismo le trajo Tengo un Mulford a ancla. Cavallo. Mulford a Cavallo. Claro, Mulford, no Le lo trajo, olvidemos. bueno, le El trajo el megacanje, negocio también. claro. Tenés una deuda Por eso digo enorme. yo, habrá que Yo- investigar quién está detrás, qué comisiones o cuál es el negocio atrás. Esto rápidamente hay que empezar a Ellos no tienen investigarlo, por qué decirlo. porque evidentemente hay algo atrás. No tienen que informar Pero- sí los colocadores, pero... A el ver, comprador Miriam, no. ¿cómo lo ves? Verdaderamente es una estafa. Después habrá que ver cuál es el encuadre legal o no, pero que es una estafa porque como explicaba Berco, es a 100 años con una tasa altísima, entonces no cierra por ningún lado y por eso lo decidieron. Bueno, lo que se decía es lo que comentaba el recién, que en realidad fueron los propios bancos los que le ofrecieron al gobierno la operatoria y no al revés, o sea que es el capital financiero internacional directamente tomando las medidas. Después si lo tendría que definir de alguna manera, si lo tuviese que definir de alguna manera, perdón, para mí es otro sinceramiento de Cambiemos. Porque que estas deudas son eternas e impagables lo sabemos. Por ahí no coincido con lo que decía Manuel antes. Si yo me fijo cuándo se terminaron de pagar los empréstitos asumidos en el gobierno de Rivadavia, no sé si 100 años, pero por ahí, ¿no? El de la Bari tardó 80. Este Bueno, va a tardar 100. el de la Bari no Así que 80. ya superamos el de la Bari. No, asombrémonos, pero limitadamente. Suena muy duro decir 100 años, pero todos sabemos con este gobierno, con el gobierno anterior, que cuando se toman este tipo de deudas son externas y eternas, que no se terminan pagando. Todo lo que está haciendo el gobierno es patear en una combinación peligrosa, ¿no? Porque es bicicleta financiera, más endeudamiento, más esta inflación en la Argentina. O sea, es un combo que todos saben que va a estallar. Lo único que está tratando el gobierno es que no le estalle a él y le quede a otro. Pero esto es una verdadera estafa que no se puede pagar, porque acá todos empiezan de cero. Yo estuve cuando vino Prat Gay al Congreso el año pasado a contar su plan y lo que le elogió al gobierno anterior es que había dejado bajo nivel de endeudamiento. Dijo, qué bueno, ahora nos podemos endeudar Ahora con nos todo. vamos, claro. Pero esas deudas se pagan, se repagan Sí. 100 veces, todo se paga 100 veces. A ver, Agustín, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cuál es el análisis que...? La primera reflexión es una dimensión del tiempo, ¿no? Un país de 200 años se endeuda por la mitad del tiempo de vida que tiene. La verdad que resulta claramente chocante y ciertamente que es una política que nada tiene que ver además con el sinceramiento y con la posibilidad de la reactivación de la economía real. La verdad que el gobierno, además, es increíble, digamos, ¿no? Yo hoy leía que en el comunicado del Ministerio de Defensa dice, con esta decisión Argentina ingresa al selecto grupo de países como si fuese
una decisión que nos pone en una dimensión económica distinta. Es una deuda a 100 años, la deuda más larga que ha tomado la Argentina en toda su historia, a una tasa altísima. Vamos a pagar 99 años, por lo que escuchaba recién, intereses, y el año 100 vamos a pagar los 2.750 millones de dólares. No tiene nada que ver con el desarrollo de la economía real. La economía real está en otra sintonía. La gente no llega a fin de mes. La gente toma, la deuda que toma la gente, toma deuda para pagar la tarjeta de crédito, claro, la tarjeta de crédito que utiliza para poder comprar alimentos y poder llegar a fin de mes. El que está en la economía informal está claramente sin trabajo. Los comercios cierran. En Rosario el año pasado cerraron 500 comercios, es un número, 500 comercios que cerraron porque no pueden pagar la combinación de tarifas, descenso de ventas, y la industria está claramente complicada. Bueno, en algunos casos... La situación que ustedes están viviendo en Santa Fe, ¿no? En algunos casos con una importación indiscriminada de productos. Quiero decir que el representante de Santa Fe en la Unión Industrial no estuvo en esa reunión con el presidente, que es Guillermo Moretti, porque me parece que claramente marca una posición distinta a la que expresan un sector de la industria, que yo digo, hay que mirar lo que dicen los dirigentes de la industria y todos nos merecen el respeto, pero también hay que mirar la evolución de lo que pasa con cada una de esas industrias, digamos, ¿no? Entonces esto es así. No es lo mismo que una empresa importe heladeras de China que la fabrique en la Argentina, y esto está sucediendo. Además, una cosa que suponete que vos tomaras deuda para corregir los desequilibrios macroeconómicos y que permita ese nuevo modelo productivo competitivo crecer y capacidad de repago. Pero lamentablemente, porque viste cuando Clinton decía es la economía, estúpido. Sí. Para mí es el modelo estúpido. Es decir, este modelo de financiera, donde cada vez ahogás más a los sectores hasta donde tenés ventajas comparativas, que es la producción, que se te cae por donde vos veas, donde un presidente sale al mundo y se me voy a integrar con China. Yo digo, perdón, para consolidar este modelo, que el 80% de lo que le mandamos es poroto de soja y el 80% de lo que me mandás es empleo chino. Entonces yo quiero decirle a ese modelo que ese modelo cierra exportando 20 millones de argentinos o reconociendo que ese modelo cierra solamente proponiendo como competitividad los bajos salarios. Ahora, Agustín decía, 99 años vamos a pagar de intereses. Sí, incluso el año número 100 también pagas los intereses. Es porque tremendo. Te falta una... Sí, a ver, yo suscribo las críticas que se hacían recién, insisto, si nosotros hubiésemos visto una oportunidad de emitir deuda a $100, a tasas bajas, las teníamos que haber aprovechado. Ahora, esta tasa es una locura y es cierto que los bancos, cuando yo estaba en la función, también me traían 50 ofertas de endeudamiento. Ahora uno tiene que tomar la que le sirva al país, no la que le sirva al banco. Ahora, también déjame decir, yo en general coincido con las críticas que hace el Vasco. Ahora, Vasco, la pregunta es por qué no le votan en contra, digamos, porque esta deuda que están tomando, la pueden tomar porque ustedes la aprobaron los fondos buitres y le aprobaron el presupuesto. Entonces, es fácil criticar con la izquierda cuando vos votás a favor con la derecha. No es así. Lo que hay que hacer es decirle a Macri para endeudarte. Y eso se lo dice... No te molesta si hablo mientras me interrumpís. Lo que digo es, eso hay que hacerlo en el Parlamento. Lo que habría que haberle dicho es, señor, usted le va a pagar a los fondos buitres, ¿cuánto? 15.000. Bueno, endeúdese por 15.000, le autorizaron 18.000 y después en el presupuesto le autorizaron 25.000 más. Entonces la gran frustración que tenemos todos es que esta deuda se emitió legalmente, con apoyo de los representantes del pueblo. Entonces la verdad que no lo podés ni denunciar, ni decirle que hizo algo fuera de la ley. Yo lo que quiero que todos estamos de acuerdo que está... Todos estamos de acuerdo que el rumbo no es el que tiene que ser. Nosotros hemos puesto el endeudamiento y lo denunciamos. A lo mejor a ustedes no lo pueden denunciar porque cerraron con el Club de París por una negociación muy jorobada. Creo que no estamos para hablar para atrás. Yo te voy a contar todas las cosas que hicieron no es para atrás. complicadas. Pues hace 5 meses que le aprobaron eso. Cuando hablamos de deuda desaparece la grieta, Gato, porque cada cual acusa al otro. Lo del Club de París también fue un escándalo parecido. El Frente para la Victoria en el Senado votándole los fondos buitres. Miriam, para tu conocimiento. También, el único bloque que no votó fue la izquierda. El acuerdo con China que ustedes firmaron fue vergonzoso. Y esto lo continúa. El acuerdo con China lo criticó el Frente Renovador y Macri. Como Macri tiene un poquito más de responsabilidad de ustedes, ¿por qué gobierna? Se dio cuenta, retrocedió en chacletas y fue a China y dijo, disculpen. Es un buen acuerdo. Vos todavía querés, está mal. Entonces ya mirar a
diferencia que tenemos, por suerte, firmate un acuerdo que no lo firmó ni Brasil, ni Ecuador, ¿sabes que lo firmó Nigeria? ¿A vos te molesta el acuerdo con China y no te molesta la deuda a 100 años que vos le autorizaste a que tomara Macri? Pero ¿cómo no? Yo no te autorizamos. ¿Pero y quién votó? No es mi abuela representante del departamento. Se unen dos diputados, el Frente Renovador y el Bloque de Devoción. Senadores, el Frente para la Victoria. No, yo en senadores hago una autocrítica. En la situación donde estamos. Mi autocrítica es Pichetto. Suscribo con vos. Mi autocrítica es Pichetto. Mi autocrítica es Pichetto, totalmente. Pichetto? No fue Pichetto solo, le dieron la mayoría que necesitaba. Y ahora lo llaman a ir en listas de unidad. Entonces cuidado, porque vamos a un nuevo engaño. Nosotros le votamos en contra el acuerdo con los buitres y el presupuesto. Y nos dijeron del otro, déjame terminar, y nos dijeron del otro lado, hay que ser oposición responsable. Yo suscribo completamente. Ustedes son oposición responsable del desastre que estamos viviendo hoy y de la deuda a 100 años. Ustedes son responsables del desastre que dejaste el 11 de diciembre. ¿Querés que hablemos de eso? De lo que quieras hablemos. Pero sabés lo que dejaste fue un desastre. Y lo que negociaste en el último momento fue de loco. Hablaba de progresismo y entregaste al fondo al Club de París lo que no le hubiera entregado a nadie. Firmó un acuerdo absolutamente razonable que fue refrendado por el Parlamento. Con limitaciones no, parecían el gatito de la suerte chino. Creo que no, votamos a todos los que teníamos que votar. Absolutamente todo. Y corregimos montones de cosas sobre la deuda y lo que teníamos que votar. No, y la ley de blanqueo, otra estafa. Ahora hablamos todo de los jubilados, pero cuando se votó la ley de blanqueo nosotros alertamos. Esta ley contiene una falsa reparación histórica que eleva la edad de jubilación a 65 años para la mujer. Y reconocemos que sí, bueno, pero se lo votaron. Entonces ahora nadie votó. El Frente para la Victoria no votó en el Senado. No fue Pichetto solo. Fue la mayoría del bloque porque Macri no es emperador, no gobierna votamos en contra de la reparación histórica. Vos lo sabés. Pues yo creo que este debate que se da hoy en Argentina entre corrupción y ajuste. En senadores también la votaron, pero donde ustedes eran fundamentales eran en senadores. Vos lo que estás argumentando en diputados ya tenían el gatito de la suerte. Vos lo que estás argumentando es que Pichetto es kirchnerista. Porque es difícil argumentar eso. Mira, yo lo que estoy argumentando es que es un bloque común del Frente para la Victoria y que ahora la propia expresidenta de la Nación lo llama a ir a todos en lista de unidad. Yo si alguien es traidor, no lo llamo a ir a la lista. Bueno, no lo vi a Pichetto en la unidad. Pero que Pichetto votó distinto a Valmedina, yo no me acuerdo muchas veces. No lo vi a Valmedina en la unidad tampoco. Mirá, ¿a quién llaman a ir a la lista de la unidad? Dos casos que votaron. Igual que ¿A quién llaman a ir a la lista de la unidad? Agustín. La verdad que yo si sería Macri estaría aplaudiendo este momento, digamos. Por eso, la verdad me sorprendió cuando decimos la verdad. Por eso está aplaudiendo. Lo que hoy tenemos es un gobierno que está llevando adelante una política que está generando una situación demasiado alarmante para el conjunto de la sociedad argentina. Y está generando hechos que nos van a hipotecar, como dijo Axel, en las próximas 10 generaciones, como esta toma de deuda. No es válido poner todo en la misma bolsa. Nosotros fuimos el gobierno que desendeudó a la Argentina. Con nuestros más, con nuestros menos. Nadie pide que se reconozca el 100% de las cosas que hemos hecho. Pero nosotros desendeudamos a la Argentina. Nosotros nos encontramos con... La deuda que pagaron ustedes era tan ilegítima y tan ilegal como la que está pagando Macri. Hoy el 10% del presupuesto se va solo en intereses de la deuda. Si me dejás hablar, tranquila. Yo te dejo, bueno, pero... déjame hablar. No me dejás hablar. Si me interrumpí, no me dejás hablar. Es así de simple. Entonces... Poner a todos debajo de la misma bolsa es lo que les llevó a muchos a terminar tomando posición de abstenerse en el marco del balotaje y así terminamos. Entonces, para hacerse cargo tenemos que hacer... que por eso perdieron el balotaje. Yo pensé que había puesto a Aníbal Fernández de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, pues si vos estás hablando de mí... Pero entonces, primero, no fue así. No estás diciendo exactamente todo al revés, digamos. No, Aníbal Fernández fue candidato en la primera vuelta, no en el balotaje. Pero lo cierto es que tratar de poner todo sobre la misma bolsa lo que hace es desvalorizar el debate. Porque nosotros fuimos el gobierno que desendeudó a la Argentina. Nosotros fuimos los que agarramos una deuda enorme y la fuimos achicando y la fuimos achicando. Y el último pedazo que quedaba era la deuda con los holdouts, que nos negamos a negociar esa deuda con los fondos buitres en las condiciones que nos planteaban y que quizás hubiese sido otro el resultado de la situación. Nos negamos porque seguimos manteniendo un posicionamiento. Y el gobierno puede hacer todo lo que hace en materia general de política económica porque le votaron el acuerdo con los fondos buitres. Y es cierto que hubo dirigentes del Frente para la Victoria que lo votaron, digamos. Esto es también absolutamente cierto. Y así tendrán que dar
respuesta y la responsabilidad en cada uno de esos lugares. Pero ciertamente la posición oficial del Frente para la Victoria la expresaron los compañeros diputados del bloque de diputados y la expresaron un grupo de senadores que votaron claramente en contra de los fondos buitres. ¿Por qué el acuerdo con los fondos buitres permite todo esto? Porque simplemente permitió el endeudamiento. Y el endeudamiento es el que sostiene la economía hoy. Sin el acuerdo con los fondos buitres no hubiesen tenido endeudamiento y no hubiesen podido sostener este enorme déficit fiscal que tienen. Déficit fiscal autoinfligido. Autoinfligido, bueno, ¿por ¿te qué? puedo decir algo? No. Autoinfligido, ¿por qué? Porque llevaron a la economía a una situación de recesión económica que se va a empezar a sentir ahora. ¿Sabe dónde la empiezan a sentir? Los municipios y las provincias, porque los niveles de coparticipación han bajado notablemente. Y porque además el gobierno es el gobierno clásico liberal, que tiene un guante de lana, un guante suave para los ricos y los poderosos, por eso baja retenciones, y tiene una mano de hierro para los que menos tienen, por eso baja las pensiones por discapacidad. Pero si vos querés meter todo en la misma bolsa, la verdad es que nos equivocamos claramente en el debate político. Si queremos avanzar en el debate, político, tenemos que empezar a diferenciar qué cosa ha hecho cada uno. A ver, no, me parece que la definición que yo tengo sobre esto que está ocurriendo con la deuda y este gobierno es que es una vorágine muy parecida a la de la dictadura militar. Muy parecida a la espiral de endeudamiento, es muy parecida a la dictadura militar. Ahora, ¿en qué no coincido de ninguna manera? Es que esta deuda es tan fraudulenta, ilegal, para pagar deuda que ya existe, que proviene también de la dictadura militar y otros negociados, como las que se pagaron antes. Lo que ellos llaman desendeudamiento, yo llamo pagar una deuda fraudulenta, ilegal, que se tendría que haber investigado y no haber pagado. Porque ya está, hay un fallo de la justicia argentina que lo dice, ya no es mi opinión, pero eso nadie lo mira. Y lo segundo es que tengo el orgullo de pertenecer a un frente, al Frente de Izquierda, que no le votó estas leyes al macrismo. Ahora, Vasco, así como está el gobierno, porque el gobierno dice todos los días que va bárbaro, que va bien, que va fantástico hacia el futuro, ¿a dónde vamos? Bueno, por eso te digo, primero este debate, sinceramente, me parece esto entre corrupción y ajuste, estás con Macri o estás con Cristina, me parece que no es la verdad de la Argentina y lo que está encubriendo... No, eso es lo que busca el gobierno. Claro, precisamente... Eso está buscando el gobierno. No, pero algunos entran, acá tenés el ejemplo. Entonces yo lo que veo, que lo que estás encubriendo es la incapacidad del gobierno para resolver los problemas concretos que tenés que resolver hoy. Nosotros en eso no entramos. Por eso que además tener un plan económico, no esto que está pasando, que no hay plan, el único plan que existe es endeudarse. Nosotros lo que planteamos es también el problema de hoy, por eso mismo bajen los precios ya y salimos con un proyecto concreto y dónde está para poder resolverlo. Ahora, lo que está claro, por eso fui clarísimo, ¿no? Lo que no funciona es este modelo. Esto es lo que no funciona. Entonces, por un lado tenemos que no somos kirchneristas, está claro, por eso lo derrotamos en el 2013 y salimos a enfrentarnos y dijimos somos distintos. Ahora, estar con Cambiemos, esto de cambio no tiene nada. La bicicleta financiera es más vieja que el agujero del mate. Y si algo se parece realmente a estas medidas, vos fíjate lo que está pasando hoy con Chile. Cada fin de semana tenés 14 kilómetros de cola para cruzar. Antes era el DM2 con Miami, ¿te acuerdas? Ahora es el DM3, con Chile, Paraguay y Miami. El turismo está dejando 10.000 millones de dólares de déficit entre lo que ingresa y lo que sale en los primeros años. Volvimos otra vez a la tablita de Martínez de Oll y a la convertibilidad. ¿Qué tiene esto de nuevo o de Cambiemos? Y cada vez que se dieron estas políticas, terminamos de dos formas, mal o peor. Sí. Por lo menos los sectores de la industria y del ¿Hacia dónde va el gobierno? Se endeuda, ahora 100 años, económicamente la industria 2,6 cayó, otra vez volvió a caer el mes pasado. Mira, Gustavo, yo como economista recibo consultas de empresas, de bancos, de gente de a pie, y todo el mundo me dice lo mismo. Esto es un auto que va a 200 kilómetros por hora, adelante hay una pared, y a vos como economista te preguntan, che, ¿a qué distancia está la pared? O sea, ¿cuándo explota? ¿Cuánto dura? Y la verdad que tenemos que dejar de discutir eso, frenar el auto y cambiarlo de dirección. O sea, siempre que Argentina tuvo... pero el gobierno no cambia de dirección. Bueno, pero por eso me parece que, por ejemplo, con la deuda externa hay que poner un límite en el Parlamento claramente para que el macrismo, cuando emita deuda externa, tenga que ir a explicar por qué. Y esto está lejos de ser una medida de una republiqueta. Yo quiero recordar, Obama en 2011 tuvo que ir al Parlamento de su país a explicar por qué quería endeudarse por encima del límite que le ponía el Parlamento. Y tuvo que hacer una negociación y tuvo que explicar para qué emitir esa deuda. Entonces me parece que si la única política del gobierno es endeudarse, lo que hay que hacer es discutir en el Parlamento ese endeudamiento. Y el tema de la inflación, hoy, Berco, tenemos aquí de empresas que han aumentado considerablemente otra vez los precios, ¿no? Sí, una novedad que publicó hoy el diario BAE y también el diario Crónica, aumentos que se sintieron el fin de semana porque ya había habido una primera oleada
sobre todo de marcas, las dos marcas de gaseosas más importantes, Coca y Pepsi, Danone, Quilmes. Bueno, ahora, y justo previo al aguinaldo es. Claro, exacto. Esto es algo que después de un mes en el cual el gobierno había celebrado un mayo con menos inflación que los meses previos, estas grandes empresas, en dos casos nacionales, pero en los demás casos multinacionales, dispusieron listas de precios nuevas este fin de semana con esos aumentos que ven aquí al lado. Fíjense, 8%, 9%, 10%, 5% y 4% son aumentos de un saque en productos justamente molinos, productos indispensables como todos y Danone también. Todas estas compañías hacen productos que no solo son indispensables, sino que además nos acompañan desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Son las que hacen desodorante, shampoo, polenta, arroz, fideos, galletitas, aceite, agua saborizada. Todo lo que se pueden imaginar ustedes que se vende en el supermercado sale de muy pocas compañías. Esas compañías denunciaron los supermercados, listas con aumentos de precios este fin de semana. Había otras que en la semana anterior habían mandado también entre el 5 y el 10%. Claro, los super, ¿qué es lo que buscan? Que no los culpen a ellos. Ellos dicen, nosotros trasladamos todo el aumento, pero son las usinas, las industrias las que traen esto aquí. Bueno, más allá de las echadas de culpa mutuas, lo concreto es que antes del aguinaldo, otro golpe al bolsillo. Y ustedes dicen bajan los precios, el gobierno hay un tema concreto, decido, tampoco el Frente para la Victoria apoyó que tratemos esto en el Congreso, que esperemos que lo podamos hacer el 29, que hemos convocado, porque tenés casi un 20%, porque en estos productos de primera necesidad, la inflación no estuvo en el 30 y pico, estuvo en el 40. Y en el consumo básico de una familia de primera necesidad o de un jubilado, esto es casi el 60% del consumo. Entonces, por lo menos una para la tribuna local. Obvio. Ni una sola medida va en favor de lo que pueda mejorar. O impuesto a las ganancias, o lo que tenga que ver con el salario. ¿Y cómo está repercutiendo esto en provincias como Santa Fe, sobre todo, ya no de los aumentos, sino de la industria, ¿no? Bueno, en Santa Fe nosotros tenemos complicado todos los sectores industriales, salvo el sector de la agroindustria y el sector metalúrgico ligado a ese sector, digamos, ¿no? Nosotros tenemos 350 despidos de la industria automotriz de General Motors. Tenemos 170 despidos de una fábrica de llanta Metrobuil, que hay un intento de reabrirla, pero que hasta ahora no ha funcionado. La industria láctea, 70 despidos de Sancor, de la fábrica, de la planta de Sancor en Centeno, 20 de una láctea en Carmen, que es una localidad de General López que cerró, otros 20 de Mañasco en Santa Isabel, la Serenísima, que ha anunciado que la planta de Rufino la va a cerrar. Leche estamos hablando. Sí, de leche estamos hablando. Son todas plantas, en general eran todas plantas de queso. Pero fíjate qué producto de primera necesidad. En el norte la textil de Reconquista cerró durante el año pasado. Una procesadora de frutilla en Coronda, que de una multinacional que se fue a Corrientes, dejó 50 trabajadores en la calle. ¿Por qué se fue a Corrientes? Porque era la que le proveía la frutilla procesada a Sancor para hacer el yogur, para hacer el yogur. Baco, que es una fábrica de herramientas histórica en Santo Tomé, ahí cerca del parque industrial de la ciudad de Santa Fe. Es bastante negro el panorama. También está absolutamente complicada. Entonces, tenés una situación de que la totalidad, el 95% de la industria de Santa Fe está ligada al mercado interno. Entonces, si el mercado interno se achica, toda la industria va a estar complicada. Además, digo lo del calzado. La tendencia, ¿cuál entre es? 4 la tendencia y 6, es a empeorar. Porque la tasa de interés no baja, porque la presión tributaria es más. No es que hoy están mal y mañana va a estar mejor. Hoy están mal y por la tendencia que tenés es a empeorar. Muy llamativo además, como fenómeno económico, que estos aumentos se den en medio de una baja del consumo que lleva 17 meses ininterrumpida. Que hay el consumo, aumenta la importación de productos terminados. Pero habla también del poder del mercado. La importación no es sorprendente, hay una razón económica. Hay una razón que la demanda se la lleva al importado. Hay una razón económica muy básica. Cualquiera que tiene un comercio sabe que si los costos fijos le suben, lo único que puede hacer es subir los precios. Y hoy los comercios, incluso los supermercados, lo que le está subiendo es la luz, el gas y el agua. Entonces, por más que la demanda le caiga, para pagar todos los meses el alquiler del local, lo que gastan de gas, lo que gastan de iluminación, tienen que subir los precios. Es la propia política del gobierno la que sube los precios. Claro, pero frente a eso tiene una demanda. El factor de inflación son esas tarifas altísimas. Yo coincido con los dos, no tengo duda que hay un problema de costos, pero hay una demanda que no acompaña. Entonces, pero lo único
único que puede hacer el comercio, lo único que puede hacer el comercio es tratar de reemplazar caída del mercado interno por más margen unitario. Acabo de llegar, te conté el otro día de Paraguay, Encarnación, Puente, un jueves, 2,5 kilómetros de cola. Hablas con la gente cuando viene, van a comprar comida, van a comprar carne, van a cargar nafta. Y una persona le muestra una leche chocolatada Sancor. Dice, en Argentina la pago 21 pesos, allá la pago 12. ¿Por qué? La presión tributaria argentina que no está, la exportación. Ahora, ¿qué pasó? Cuando llegó y se ahorró unos pesos, se quedó sin trabajo porque había cerrado el local en Posadas, donde trabajaba. Sí, algo muy chiquito. Lo que queremos discutir nosotros en este periodo de campaña electoral es que la crisis la paguen los que los generaron. Por eso estamos proponiendo discutir la jornada laboral, una jornada laboral de 6 días, 5 días a la semana y repartir las horas de trabajo para que trabajen todos con un salario igual a la canasta familiar, porque todo el mundo habla de todos los intereses, lo de los bancos, lo de los financistas, lo de los empresarios, nadie habla o hace propuestas concretas para solucionar de manera urgente. ¿Lo van a llevar al Congreso esa idea? ¿La llevaron ya, no? La vamos a llevar al Congreso, para eso nos estamos postulando con Nicolás del Caño, él en provincia, yo en capital, junto con el Frente de Izquierda, pero creemos que es un debate más extenso. Se debate en el mundo la jornada laboral. En Argentina hay gente que no tiene trabajo, el 9% de la población, y otros que trabajan 12, 13 horas para llegar a fin de mes. Bueno, ya hacemos una breve pausa. Enseguida vamos a comentar con Berco unas declaraciones muy llamativas, hablando de todo lo que estamos hablando, del empresario favorito del presidente, de Marcelo Midlin. Enseguida, muy llamativas las declaraciones. Ya volvemos.